esta ocasión me ha correspondido a mí el estudio, el examen del delito de violación de reserva industrial o comercial. La ponencia hace o tiene unos estudios, unos conceptos básicos en los cuales, pues en aras de la brevedad, de cumplir con el tiempo que tenemos, suprimiremos alguno de ellos, pero pues ya luego lo encontrarán en los cuadernos de Derecho Penal Económico y nos concentraremos en aspectos ya puntuales del delito que nos ha referenciado. Esta ponencia, o con esta ponencia no pretendemos llegar a conclusiones axiomáticas que se constituyan en la verdad revelada o absoluta sobre el tema en estudio, sino presentar algunas reflexiones y la visión que la doctrina y la jurisprudencia tienen sobre el tipo penal de violación de reserva industrial o comercial. Las que son producto de nuestro trabajo investigativo en el Grupo de Derecho Penal Económico de nuestra alma mater y que al final presentaremos en el libro que siempre se suele sacar sobre las jornadas académicas. Por tanto, al final, más que generar conclusiones, lo que queremos es plantear y generar interrogantes sobre este tipo penal, sobre aspectos que en el desarrollo de nuestra investigación consideramos sumamente polémicos, como por ejemplo, la discusión sobre el bien jurídico tutelado, si realmente el delito de violación de reserva industrial o comercial debe ser parte de los delitos contra el orden económico social o si por el contrario debe estar dentro de otro bien como delitos contra la propiedad intelectual o delitos contra el patrimonio económico, conferencia sobre la que, de acuerdo con nuestra programación, más adelante disertará el doctor Omar Mejía. Asimismo, plantea este tipo penal la discusión sobre el carácter fragmentario del derecho penal, el principio de última ratio. En un estudio sobre el precedente judicial en materia de reserva industrial o comercial, muy pocas jurisprudencias, muy pocas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal sobre este particular, pero abundantes sí los pronunciamientos en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y en la Sala en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo cual lleva a materializar esa discusión. Necesario el tipo penal de violación de reserva industrial cuando por lo menos se observa que otras áreas del derecho están cumpliendo la finalidad sin necesidad que haya que recurrir al derecho penal. Los conceptos básicos que nosotros tuvimos en cuenta para elaborar nuestra ponencia refieren, la primera, a la intervención del Estado en la economía. El artículo primero de la Constitución Política de 1991, el constituyente declaró el Estado colombiano como un Estado social de derecho. El establecimiento de tal cláusula en el texto constitucional tiene unas repercusiones jurídicas y políticas más allá de la simple retórica, pues de antemano se sabe por los teóricos del Estado que la forma y el tipo de Estado, así como el sistema de gobierno, presentan unas repercusiones trascendentales para el desarrollo administrativo, económico y social del Estado. En efecto, al haber optado el constituyente en 1991 por la cláusula Estado Social de Derecho, implica la aplicación de las características y desarrollos de este tipo de Estado. En la totalidad del ordenamiento jurídico empezamos por la propia Constitución. Es así que una de las notas esenciales para este Estado es la intervención en la economía, en contraste con otros modelos de Estado como liberal, gendarme o policivo. De esta forma es que en el texto de la Constitución Política de 1991 se observan una gran cantidad de normas que tienen que ver con la intervención por parte del Estado en la economía, empezando entre las que se destacan las contenidas en los artículos 333, 334, 335, lo que ha servido para que la doctrina hable de la existencia de una constitución económica. De esta manera, siguiendo a mi maestro Hernando Hernández Quintero, hemos de decir que, comillas, la intervención del Estado en la economía es el conjunto de normas con las cuales se pretende regular y delimitar la autonomía de los particulares a fin de garantizar el logro de los intereses de la comunidad, esto es, el bien común, o como lo enseña el constitucionalista Jacobo Pérez, comillas, la intervención económica es aquella que tiene por objeto racionalizar y planificar la economía
con el fin de lograr el desarrollo económico y el progreso social. El derecho penal económico. En la búsqueda de un concepto del derecho penal económico, sin duda alguna, es necesario tener en cuenta a uno de los más grandes maestros, como es el profesor Miguel Bajo Fernández, quien en su obra nos indica lo siguiente: el derecho penal económico es una parte del derecho penal que se aglutina en torno al denominador común de la actividad económica. La clave para desentrañar en toda su profundidad el sentido y alcance de esta definición estriba en el objeto de protección del orden económico, pues bien, el equilibrio que se intenta mantener en las comunidades de nuestra área cultural entre la defensa de valores patrimoniales individuales y otros de carácter público, o entre la economía de mercado libre y la economía dirigida, permite concebir el orden económico desde una doble perspectiva, dando lugar a dos concepciones de derecho penal económico, una estricta y otra amplia. Ahora bien, respecto al concepto de derecho penal económico, se puede decir que el mismo, según la doctrina, se puede entender en sentido estricto y en sentido amplio. Respecto del primero, se puede decir que se entiende por tal el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico entendido como regulación jurídica al intervencionismo estatal en la economía. De esta forma, según el profesor Hernando Hernández, la finalidad y la función del derecho penal económico no son otra cosa que la sublimación de la finalidad y la función del intervencionismo, cumplir las exigencias de una valoración diferente del imperativo de justicia en orden a las relaciones sociales y económicas. Ahora, en relación con el segundo sentido, se puede decir que el derecho penal económico es el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico entendido como regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, en este plano, ya no busca el derecho penal económico la protección del intervencionismo del Estado en la economía, sino de la actividad económica, en una economía de libre mercado. En relación con el concepto de derecho penal económico, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-224/2009 indicó: el derecho penal económico ha sido definido por la doctrina especializada como el conjunto de normas jurídico-penales que protege el orden económico-social, siendo su finalidad la protección del orden económico-social del Estado sobre el comportamiento delictivo, el delito económico. En relación con la definición del delito económico, hemos de indicar que, según el juicio siguiendo el juicioso y ponderado estudio que hace el profesor Hernández Quintero, varias son las definiciones que la doctrina ha señalado al respecto. Así, por ejemplo, Rafael Miranda Gallino ha definido en su obra Delitos contra el orden económico y social, lo define en los siguientes términos, comillas: es la conducta punible que produce una ruptura en el equilibrio que debe existir para el normal desarrollo de las etapas del hecho económico, o bien la conducta punible que atenta contra la integridad de las relaciones económicas públicas, privadas o mixtas, y que como consecuencia ocasiona daño al orden que rige la actividad económica o provoca una situación de la que puede surgir ese daño. De otra parte, Miguel Bajo Fernández lo define de la forma siguiente, comillas: delito económico en sentido estricto es la infracción jurídico-penal que lesiona o pone en peligro el orden económico entendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal de la economía del país. Los anteriores fueron unos conceptos básicos necesarios de estudiar para llegar a la discusión sobre el bien jurídico que se ha de proteger con el delito de violación de reserva industrial o comercial. Otro concepto básico para poder llegar a nuestro tipo penal lo constituye el concepto o el tema de la propiedad industrial. Y podemos decir que la propiedad industrial es una rama del derecho comercial que busca proteger los activos intangibles, valiosos para una determinada persona o una empresa. Perteneciendo a una categoría más amplia, denominada propiedad intelectual. Ambas categorías versan sobre la propiedad, por lo cual es primordial establecer el alcance de dicho concepto que se protege desde el mismo Código Civil en su artículo 669, cuando habla del derecho de dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Aunque dicha definición solo hace referencia a los bienes corporales, el artículo 670 del Código Civil establece también que hay una especie, que sobre las cosas incorporales también hay una especie de propiedad. Por otro lado, la doctrina ha establecido que el poder de usar y disponer de un bien es lo que se denomina derecho de propiedad. Si ese poder se ejerce sobre un bien incorporal, como sería una creación artística o una innovación científica, se trata de un derecho de propiedad intelectual. Esta última definición permite evidenciar las dos ramas en las cuales se divide a su vez la propiedad intelectual. Por un lado aparecen los derechos de autor, que versan sobre las creaciones artísticas, literarias, el software, mientras que por otro lado aparece la propiedad industrial.
que recoge tanto los signos distintivos como las nuevas creaciones. Sobre la propiedad industrial, más particularmente en cuanto a las nuevas creaciones, se ha establecido el secreto profesional no solamente es una forma de propiedad autónoma dentro de la propiedad industrial, sino que la violación de secretos empresariales es considerada como una violación a las normas de competencia. Además, a diferencia de otras figuras de la propiedad industrial, como las patentes, el secreto empresarial no es entonces una concesión administrativa, sino una protección de facto, es decir, que no otorga un derecho exclusivo, sino más bien un monopolio de hecho, pues la duración de la protección es limitada, aunque incierta. Sobre el secreto empresarial. El secreto empresarial es una forma de protección autónoma dentro de la propiedad industrial, pero a diferencia de otras figuras como la propiedad industrial, como las patentes, el secreto empresarial no es una concesión administrativa, sino una protección de facto, que otorga propiedades a sus titulares sin que haya un reconocimiento directo por parte de una entidad estatal. En el ordenamiento jurídico colombiano encontramos que respecto del secreto empresarial se habla indistintamente, se habla de secreto empresarial, secreto industrial, información no divulgada y know-how. Y aunque las normas que lo regulan adoptan términos diferentes, como por ejemplo el artículo 39 de la ADPIC, que emplea el término de información no divulgada, la decisión 486 de 2000 que adopta el término de secreto empresarial, la decisión 344 de 1993 se usa el término de secreto industrial. La Corte Constitucional en la sentencia T381 del 14 de septiembre de 1993 y el Consejo de Estado dentro del radicado 10.299 del 10 de julio de 1997 sostienen que la posición que cuando se habla del know-how se está haciendo alusión es al secreto industrial. De esta forma se puede concluir que no existe una definición taxativa de lo que indica qué es entre nosotros el secreto industrial, empresarial o comercial. Situación bastante compleja a nuestro modo de entender. Si este concepto, como lo veremos adelante, constituye un elemento normativo del tipo penal de violación de reserva industrial, dada la indefinición que recae sobre el mismo y la averiguación que se tiene que hacer por parte del intérprete realmente en qué consiste ese secreto. Análisis del delito de violación de reserva industrial o comercial. El artículo 308 consagra el delito de violación de reserva industrial o comercial como: artículo 308, violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de tanto a tanto. En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con el descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial. La pena será de 48, bueno, las penas no son de nuestro interés en este momento. No, en este caso sí, excúsenme. La pena será de 48 a 128 meses de prisión y multa de 133.33 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes si se obtiene el provecho en favor propio o de un tercero. El artículo 308 del Código Penal consagra entonces el tipo penal de violación de reserva industrial y comercial, donde se sanciona a quien emplee, revele o divulgue un descubrimiento, investigación científica, proceso o aplicación industrial o comercial, cuya información debe mantenerse en reserva y es conocida en virtud de la profesión o el cargo desempeñado. Ahora bien, como se observa, esta disposición tiene dos incisos que contemplan situaciones particulares. En el segundo inciso se sanciona a quien de forma indebida conoce, obtiene o copia un descubrimiento, investigación científica, proceso de aplicación industrial o comercial sujeta a reserva. Además, el inciso tercero aumenta la sanción en aquellos eventos en que se obtiene un provecho propio o en favor de terceros. En relación con el sujeto activo, en el primer inciso, si el legislador utiliza la fórmula para los sujetos sin calificación alguna, simples, monosubjetivos e indeterminados como el que, lo cierto es que de la lectura completa de la norma se concluye que en este tipo penal se consagra un sujeto activo cualificado, por cuanto en el mismo en la realidad no podría incurrir cualquier persona, sino que se requiere de unas características personales en él, como es que él mismo sea depositario de un secreto, información sujeta o que deba permanecer reservada,
en razón a su relación con el objeto material de su protección, el descubrimiento, la invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, y a la cual ha accedido en razón de su cargo, oficio o profesión. Por lo que respecto del sujeto activo, conforme a la descripción típica del artículo 308, podríamos concluir que se trata de un tipo penal cualificado o calificado, al cual se le exige una calificación jurídica, pues la misma surge de la norma legal que regula la relación en virtud del cargo, oficio o profesión que lo hace depositario del secreto, que es objeto de reserva. En el segundo inciso, respecto del sujeto activo, no se requiere que tenga cualificación alguna, monosubjetivo o indeterminado, por lo que cualquier persona puede incurrir en la conducta en la medida que no se requiere de la condición previa de ser el depositario de secretos sometido a reserva, sino que allí, conforme a la conducta descrita, su actuar consiste en que indebidamente conoce, copia u obtiene un secreto relacionado con un descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial. En relación con el sujeto pasivo, siguiendo la juiciosa doctrina del profesor Hernando Hernández, este se concreta en el Estado como titular del bien jurídico tutelado por la ley, como lo es el orden económico y social. Objeto jurídico. No obstante las polémicas que se presentan en relación con el bien jurídico en el tipo penal de violación de reserva industrial, conforme a la ubicación en nuestro Código Penal para el ordenamiento jurídico colombiano, se tiene claro que lo constituye el orden económico social, objeto material. Si entendemos el objeto material como aquello sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal y hacia la cual se orienta la conducta del sujeto agente, es claro que en la violación de reserva industrial o comercial lo constituye la protección de la propiedad industrial materializada en los descubrimientos, invención científica, procesos o aplicación industrial. En relación con la conducta, se puede decir que se trata de un tipo penal compuesto alternativo, que contiene varios verbos rectores que se pueden agrupar de la siguiente manera: emplear, revelar y divulgar, descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. Y para el segundo inciso, los verbos rectores son conocer, copiar y obtener, secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. El término emplear se refiere a dar uso, mientras que revelar y divulgar se refieren a la transmisión y publicación de la información. Así también, conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por la expresión divulgar se entiende publicar, expresar, poner al alcance del público una cosa. El tipo penal no exige o hace necesaria que la divulgación se efectúe al público, a un sector particular, a una sola persona, ni tampoco que se haga utilizando un medio o sistema de comunicación de carácter público, por ejemplo, una revista, noticiero radial o de televisión y desde luego la Internet, correo electrónico, páginas web, redes sociales como el Facebook, al cual tiene acceso cualquier ciudadano, por lo que la pregunta que surge es ¿cómo se tiene que hacer entonces la divulgación o basta que se haga de cualquier forma, con lo cual estimamos se afecta el principio de tipicidad estricta? Aunque algún sector de la doctrina estima que no es necesario para la adecuación del tipo que exista una pluralidad de personas receptoras de la información objeto de reserva, pues la revelación del secreto a un solo sujeto ya sería suficiente. Es un delito de mera conducta, en la medida que se describe como punible el simple comportamiento sin que se requiera que éste produzca unas determinadas consecuencias o un resultado, es decir, que no se requiere que en efecto el orden económico y social de la nación se hayan afectado, basta con que se ponga en peligro el bien jurídico sin importar si produce un resultado. Además de la lectura del tipo penal, se advierte que el legislador finalmente no le interesa desde el punto de vista de la pena que se produzca un resultado a nivel de la afectación al objeto de protección por medio de la reserva, sino más bien, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero, la preocupación del legislador está frente a la obtención de un provecho patrimonial, para sí o para un tercero por parte del autor de la conducta, con lo cual se podría pensar en la consagración de un ingrediente subjetivo. Claro está que no cuenta con la descripción dogmática propia de esta figura, pues no se advierte en la descripción típica de las expresiones, comillas, con el propósito, con el fin o en busca de, comillas, sino que se refiere es al incremento de pena cuando el autor de la conducta obtiene ese provecho, al que no se cataloga por el legislador de una manera concreta en que puede consistir, esto es económico, social, académico, laboral, sexual, con lo cual estimamos se desconoce por la norma nuevamente el principio de tipicidad estricta, aunque con su redacción presenta una ventaja y es no caer en la discusión entre materialización y agotamiento del tipo penal. También puede catalogarse como delito instantáneo, toda vez que la realización del comportamiento descrito en el tipo penal se agota en un solo momento. Se trata de un delito de resultado y de peligro abstracto, tanto para el primero como para el segundo inciso, en el que el legislador no espera que el resultado dañino se produzca,
sino que en razón a la gravedad del comportamiento anticipa la punibilidad, siendo esta una técnica legislativa que no obstante lo criticable que resulta desde el punto de vista de la antijuridicidad, se había venido usando recurrentemente en los delitos contra el orden económico social. En este sentido, estimamos que se trata entonces del castigo de una tentativa o de perjuicios potenciales, todo ello con el propósito de evitar en lo posible estos odiosos comportamientos que quebrantan los derechos derivados de la propiedad industrial y que generan en la misma perjuicios de incalculables consecuencias a sus titulares. Ingredientes normativos. La lectura de la descripción típica del artículo 308 del Código Penal nos permite advertir que se trata de un tipo penal rico en ingredientes normativos, jurídicos y extrajurídicos, como quizás todos los tipos penales que tienen que ver con la protección del bien jurídico, orden económico social. Los ingredientes normativos son descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, cargo, oficio, profesión y reserva. De otro lado, se trata de un tipo penal en blanco, en la medida que, como lo hemos venido señalando, el descubrimiento, invención, proceso, aplicación industrial y comercial deben permanecer en reserva para que la conducta sea constitutiva del delito, por lo que se requiere establecer no solo el alcance de los ingredientes normativos de descubrimiento, invención, proceso, aplicación industrial y comercial, sino especialmente cuál es el tratamiento normativo que tiene el secreto o reserva en la normatividad comercial, derechos de propiedad industrial, laboral y administrativa, no solo a nivel interno, sino también internacional. De esta manera tenemos que las normas que conforman el marco legal para analizar el secreto en Colombia son el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículo 39, la decisión 486 de 2000, artículo 260, 266, la ley 256 de 1996, ley de competencia desleal, el decreto 2591 de 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la decisión 486 de la Comisión de Decisión de la Comunidad Andina, el decreto 2153 de 1992, por medio del cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 58, numeral segundo, como obligación especial del trabajador. El acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, en su artículo 39 regula el tema de la protección de la información no divulgada, indicando que la utilización, la divulgación y la adquisición de los secretos empresariales no deben hacerse de manera contraria a los usos comerciales o desleales. 1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París de 1967. Los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo segundo y los datos que hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales. De conformidad con el párrafo 3.2, las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros, sociedad adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información sea secreta en el sentido de que no sea como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes generalmente conocidas ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, que tenga un valor comercial por ser secreta, que haya sido objeto de medidas razonables en las circunstancias para mantenerla secreta tomadas por las personas que legítimamente controlan. Ingrediente subjetivo. Si como se ha aceptado tradicionalmente el ingrediente subjetivo es el determinado y concreto propósito del autor, exigido por la disposición para que el ilícito se perfeccione, de acuerdo con la redacción que presenta la norma penal en análisis, a nuestro juicio, el tipo penal de violación de reserva industrial o comercial no presenta un ingrediente subjetivo, tal cual como lo señalábamos con anterioridad, pues no se advierte en su descripción la expresión con el fin de obtener o con el propósito. Sin embargo, en el inciso tercero del tipo penal sí se incrementa la pena si se obtiene un provecho para sí o para un tercero. Tipo subjetivo. La conducta punible de violación de reserva industrial, según la descripción típica que presenta, y el sistema de números clausus o cerrados que se siguió en nuestro Código Penal, solo admite el grado de culpabilidad dolosa, es decir, que el actor solo puede cometer el delito conociendo el hecho delictivo y deseando o queriendo su realización. Por tanto, las conductas descritas en el tipo penal no admiten comportamientos imprudentes por negligencia, impericia, imprevisión, por exceso de confianza y o preteritencionales, razón por la cual estaría en la mesa planteado el debate si se requiere o no que el legislador consagre para esta conducta la modalidad culposa,
dadas las afectaciones que se pueden generar a los titulares de los derechos de la propiedad, a la propiedad por las revelaciones imprudentes de las informaciones sujetas a registro por parte de los detentadores de la reserva o secreto industrial. Muchas gracias.